Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Hoy voy a entrevistar nada más y nada menos que a Enrique Ochoa Antich. Él tiene un movimiento que se llama Juntos y pues luego dice la Venezuela que viene. ¿Me quiere interpretar esto? ¿Cómo no? Que yo me hago loco. Contento de verte después de algún tiempito. Adelante. Bueno, fíjate, Juntos pertenece a la Concertación por el Cambio, que es la alianza de partidos que respaldó la candidatura de Henry Falcón. Ajá. Nosotros no somos un partido, somos un grupo de opinión. Discutimos si vamos a hacer partido. De hecho, le estamos proponiendo a las otras organizaciones que forman parte de esta coalición más bien integrarnos en un solo partido. Avanzada Progresista, que es el partido donde milita Falcón, el MAS, donde está Felipe Mujica y muchos otros, Soluciones de Claudio Fermín, Cambiemos, donde está Timoteo Zambrano, el Movimiento Ecológico. Sí, son cinco tarjetas electorales y otros movimientos como de Frente por Venezuela, movimientos civiles. ¿Ustedes tienen tarjetas propias? Tenemos 5 tarjetas, la Concertación. Juntos no es una organización política formalmente, es un grupo, por ahora es un grupo de opinión, pero que quiere ser un actor político. Y trabajamos allí dentro de la Concertación porque estamos convencidos de que la perspectiva para el país, esa Venezuela que viene, que decimos allí, y por eso nos llamamos Juntos, tiene que ver mucho con la reconciliación del país, la reconstrucción de la unidad nacional, comenzando por la unidad de la oposición, pero una unidad posible, porque tú sabes, pretender poner de acuerdo al que quiere votar y al que no quiere votar, al que quiere diálogo y al que no quiere diálogo es un poco difícil. ¿Ustedes están de qué lado? Nosotros estamos, como seguramente tú sabes, hemos estado defendiendo la tesis de recomponer la ruta democrática, por eso participamos en las elecciones del 20 de mayo, por eso vamos a participar con concejales en todos, candidatos a concejales en todos los municipios del país en las próximas elecciones. Estamos convencidos de que hay que retomar la ruta democrática, que para nosotros son 4 valores. Voto siempre, cada vez que hay una elección hay que participar. Diálogo siempre, no me importa si me insultan del otro lado, si me agreden, siempre hay que dialogar. En tercer lugar, la protesta solo pacífica. Y cada vez que hay una protesta violenta hay que tomar distancia de esa protesta. Es decir, la protesta tiene que ser toda la que pueda ser, pero pacífica. Y en cuarto lugar, rechazo a la intervención extranjera, a la pretensión de injerencia y de tutelaje. Solidaridad, claro que sí. Cooperación, toda la que pueda haber de la comunidad internacional, pero no injerencia ni tutelaje. Alrededor de esos 4 valores, Falcón incluso ha estado reuniéndose con Henry Ramos Alup, con Enrique Capriles y con Manuel Rosales, en particular con ellos 3, con el propósito de reconstruir esta unidad de la ruta democrática que busca salir del país por una vía pacífica, civil, electoral. Ok, tú me quieres decir que en este movimiento está Falcón. En la Concertación por el Cambio, no, en Juntos no. Juntos es un movimiento de los que forma parte de la Concertación. En la Concertación por el Cambio es una coalición, así como era la MUD, existe la Concertación por el Cambio. En la Concertación por el Cambio está el partido en el cual milita Henry Falcón, que es Avanzada Progresista. Y está el partido en el cual milita Claudio Fermín, que es Soluciones. Y está el MAS, y está Cambiemos, y está el Movimiento Ecológico. Hay varias organizaciones que forman parte de esta coalición que llamamos ¿Qué posibilidad tienes tú de que los demás grupos políticos acepten la propuesta de Juntos? Estas ideas están aceptadas, por supuesto, dentro de la Concertación. Avanzada Progresista opina exactamente lo mismo. Todos quieren ir juntos, pero no revueltos. Vamos a decir,
pero estamos en este caso casi revueltos, porque Avanzada Progresista, el MAS, el Movimiento Ecológico, Soluciones, Cambiemos, estas 5 organizaciones. ¿Y quién es el líder de este movimiento? Bueno, nuestro candidato fue en las elecciones pasadas Henry Falcón, y por supuesto tiene una vocería fundamental, pero nadie puede desconocer que allá hay otros voceros de la significación, por ejemplo, de Claudio Fermín, que tiene un peso específico. ¿Y Enrique Ochoa? Está la gente, bueno, yo tengo allí un peso, digamos, liviano, particular. Ahí está la gente del MAS, que tiene un peso también específico. No solamente Felipe Mujica, sino el conjunto de lo que representa el MAS. Está Timoteo Zambrano, que ha logrado hacer del diálogo una causa casi existencial, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental dentro de la ruta democrática. El movimiento ecológico, que tiene una particularidad. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están del gobierno? Porque a Timoteo se vincula con una cercanía al gobierno. No, lo que pasa es que todo el que considere que la solución del país es buscar una solución, una salida negociada y pactada, y tiene que ser con el gobierno, porque ¿con quién más? ¿No? Es con el adversario. Pues entonces nos llaman de cualquier forma, colaboracionistas, etcétera. Hay un capítulo en la autobiografía de Nelson Mandela, que es espectacular. Hay un capítulo que se llama Conversando con el enemigo. Y él describe todo el paso, los 5 años de negociaciones y de concesiones. Porque toda negociación comienza... Implica concesión. Implica concesiones y comienza por una concesión. Tengo que hablar con el adversario. Tengo que hablar con aquel que está en desacuerdo conmigo y tratar de llegar a un acuerdo por el bien del país. Yo creo que eso es posible. Yo me niego a creer que el chavismo es un todo homogéneo. Creo que allá hay gente que se da cuenta de que por esta vía no van para ningún lado, que el país se está sencillamente destruyendo y que ellos se están achicharrando en el poder, y que si quieren algún porvenir político tienen que buscar una salida pactada de esta situación. O sea que ustedes están lejos del gobierno y lejos del chavismo. Vamos a receso, tengo esas preguntas ahí. ¿Cómo no? Estás viendo Regiones. Bueno, tú estás lejos, cerca, junto con quién. Del gobierno tan lejos, del chavismo tan lejos. Hay quienes ubican como Evan que hay 2 chavismos, uno que está en el gobierno y otro que no quiere estar. Sí, nosotros tenemos una relación, y de hecho nos reunimos con ellos, con parte del chavismo disidente, con la gente que está en la plataforma de defensa de la Constitución, Gustavo Márquez, Anelisa Osorio, Héctor Navarro, muchos que están allí, que son gente que ha hecho una reflexión e incluso ha admitido que muchos de los problemas que tenemos hoy se deben a errores que se cometieron durante la época en que Hugo Chávez dirigió al país. Pero yo diría que si tuviéramos que hablar de una ubicación topográfica de nuestra posición política, es ajeno a los extremos. Yo creo que es fundamental para el país, y Juntos opina y la Concertación por el Cambio opinan, que tenemos que aislar a los extremos. Dentro del gobierno también hay un extremismo. Yo a veces ubico mucho ahí a Diosdado, no sé si él es exactamente el mayor extremo del gobierno, pero creo que ese extremismo de insultos, de agresiones, de falta de comunicación, etcétera, tiene que ser aislado. Y creo que en la oposición también hay un extremismo, que con todo el respeto, porque yo a María Corina la respeto mucho en el sentido de que creo que ella dice lo que piensa y hace lo que dice, y es vertical y es valiente. Pero creo yo que es coherente dentro del error. Creo que allá hay un extremismo en la oposición que considera que la salida es solo a través de la vía violenta, por la fuerza, por una intervención militar extranjera, que no acepta el diálogo, que es abstencionista. Creo que ese extremismo opositor también hay que aislarlo. Y en el medio está el gran país. Al final de cuentas, los países que han salido de estas crisis y que han logrado una reconciliación, Chile, España, los comunismos de Europa, porque algunos creen que no es posible salir de un régimen autoritario por la vía del voto y del diálogo. 8 de 9 comunismos de Europa Oriental salieron por el voto, la protesta pacífica y el diálogo, ¿no? Bueno, allí se logró construir en el medio 2 sectores moderados,
los moderados del gobierno y los moderados de la oposición, que se ponen de acuerdo para sacar el país adelante. ¿Ustedes tienen previsto alguna protesta pacífica para medirse cómo están en la calle? No, nosotros hemos, digamos, establecido una orientación. Las protestas son sobre todo sociales. Y esas protestas sociales nosotros quisiéramos, es un poco incluso lo tenemos escrito en algunos documentos, preservarlas de una injerencia partidista. Allí, por supuesto, hemos orientado. O sea, ¿ustedes no creen en esas protestas de partido? No, muchísimo. Creemos muchísimo en esas protestas y las animamos. Y por eso te iba a decir, le hemos dicho a nuestros activistas en todo el país, comenzando ahorita por los candidatos a concejales, tienen una instrucción, tienen una orientación, participar y apoyar todas las protestas sociales que se puedan, siempre y cuando sean pacíficas. Y hemos visto con mucha alegría que los sectores sociales, las enfermeras, los médicos, los profesores, etcétera, los trabajadores que están protestando por el tema salarial, etcétera, han hecho todas sus protestas, casi todas, de manera pacífica, que son las protestas que la historia indica que son las que producen resultados. La protesta violenta, lo único, y en general el camino de la violencia, que nosotros en la oposición, algunos han transitado en algún momento, lo único que produce es cárcel, muerte, sangre, inhabilitaciones, que no son resultados positivos. Aquí veo en el documento de ustedes de la formación de unas Fuerzas Armadas nacionales verdaderamente profesionales y democráticas, sometidas al poder civil. ¿Esta indirecta es contra quién? ¿Contra Padrino? Bueno, en general contra el proyecto de convertir a la Fuerza Armada en un brazo ejecutor de las políticas, ni siquiera del gobierno, sino del partido de gobierno. Cuando uno, por ejemplo, ve en algunos escenarios públicos a los militares levantando el puño, gritando "Viva Chávez", etcétera, pues bueno, las Fuerzas Armadas dejan de ser lo que tienen que ser, que es representantes de toda la nación, y no representantes, como lo dice la Constitución, no representantes de una parcialidad política. Ellos dicen que cuando dicen "Viva Chávez" quieren reivindicar el espíritu militarista de Chávez y civilista de Chávez. Bueno, imagínate. Bueno, aquí leo algo de ustedes. No es necesario volver a nacer, cuentan las escrituras que Jesús le dijo alguna vez a Nicodemo, principal entre los judíos, ante la sorpresa de quienes lo escuchaban, que inquirían en cómo regresar al vientre de la madre para volver a nacer el Hijo del Hombre, y explicó: volver a nacer del Espíritu. ¿Es posible que esta nación escarnecida, sufrida y traicionada tantas veces vuelva a nacer en el Espíritu? Te pregunto finalmente, para cerrar el programa. Muchas gracias por esa última acotación. Esa es una cita efectivamente de los evangelios. A Jesús Jesús en algún momento dijo: es necesario volver a nacer. Y esa es una frase que nos gusta mucho. Maduro es evangélico, ¿no? ¿Ah? Maduro no es evangélico. Bueno, creerle muchas cosas. Todavía también estaba con Saibaba y un poco de cosas raras, ¿no? Pero en todo caso, nosotros, esa frase indica mucho lo que es la tarea del país: volver a nacer, volver a reconstruirnos, volver a reconciliarnos, y a partir de lo mejor de nosotros, reconstruir al país. Lo hicieron otros países. ¿Y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Nosotros también decimos mucho en el documento: los venezolanos podemos. Si lo pudieron otros países más fracturados, hay que ver el odio, Croes, que se tenían. No podemos, sino que lo diga Ismael García. Pero hay que ver el odio que se tenían los blancos y los negros en Sudáfrica. Claro. Y hay que ver el odio que podían tenerle los demócratas a Pinochet, que tenía miles de muertos encima. Hay que ver el odio que se tenían los republicanos y los monárquicos, vamos a decir, y los fascistas en España. Bueno, y se reconciliaron y reconstruyeron al país y los echaron adelante. Ese es un punto fijo, propuesta. Yo sí creo que debe haber un pacto entre sectores democráticos y moderados del gobierno y los sectores inmensamente mayoritarios en el país democráticos de la oposición. Porque hizo posible la salida de Pérez Jiménez, o por lo menos parte, claro, de restablecimiento de la democracia. Y logró conjurar el peligro de las conspiraciones de derecha y de izquierda. Y le dio una base política a la democracia. Más allá de las críticas que se le puedan hacer a Punto Fijo, que son muchas, sin lugar a dudas cumplió una misión histórica. Que critiquen a Punto Fijo, pero que dejen quieto a Gracias, Enrique Ochoa. Gracias, Croes. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.